En los seres vivos es el gen, definido en células eucariotas como un segmento de ADN que lleva la información necesaria para la síntesis de una proteína o de un ARN. La cantidad, tamaño y distribución de los genes varía según la especie analizada. En el hombre, el número de genes que codifican proteínas se calcula que están sobre el 3% del ADN, siendo el resto secuencias reguladoras y estructurales. La comprensión de los mecanismos de almacenamiento y de las formas de utilización de la información ha servido para poder aclarar muchas de las incógnitas planteadas sobre la estructura y la función celular. La célula realiza esta actividad a través de rutas de información genética. Estas vías constituyen el principio fundamental de la genética molecular y son 3 procesos, los cuales son denominados replicación, transcripción y traducción, donde ahora veremos la replicación o copia del ADN paterno para formar moléculas de ADN hijas idénticas a su progenitor e idénticas entre sí. Las características específicas de la replicación se pueden mencionar varias. Entre las principales tenemos que la replicación es un proceso semiconservador. Cada cadena de la molécula de ADN parental actúa de molde para la síntesis de una nueva cadena, produciéndose 2 moléculas de ADN. Cada molécula nueva posee una cadena vieja y una nueva. La replicación comienza en un punto específico del ADN. Las 2 cadenas de ADN se replican al mismo tiempo y comienzan en un punto denominado origen. La replicación es bidireccional. Comenzada en un punto de las moléculas de ADN, el proceso se desarrolla hacia los 2 extremos de la cadena. En cada lazo, los extremos u horquillas de replicación avanzan en el proceso de síntesis hasta complementar la copia. La síntesis de ADN se desarrolla en dirección 5-3. La dirección que actúan las enzimas es fija y única 5-3. Esto determina que la cadena molde ha de ser en dirección 3-5 para que la nueva cadena de información complementaria y antiparalela tenga dirección 5-3. La síntesis de ADN es semidiscontinua. En una cadena, la inicialmente comentada en el punto anterior, la replicación es continua y en la segunda la síntesis es discontinua. Esta solución fue descrita por Rei Okazaki, quien encontró que en el procedimiento de las copias de las 2 cadenas de ADN parental se determinaba que una cadena continua, también denominada conductora, en la que la síntesis se desarrolla en la misma dirección de la enzima de la horquilla de replicación, mientras que a la vez tenía otra cadena nueva, era discontinua, también denominada cadena rezagada o retrasada, ya que su síntesis se realizaba en contra de la dirección de la horquilla mediante fragmentos, o bien los fragmentos de Okazaki, secuencias formadas por unos centenares o miles de nucleótidos dependiendo de la célula. En este proceso participan varias enzimas, entre las cuales podemos mencionar las más relevantes e importantes: la ADN polimerasa, el cebador, la helicasa, la topoisomerasa, las proteínas de fijación del ADN, las primasas y las ADN ligasas. Las ADN polimerasas es la reacción básica que tiene lugar de la replicación. Es una reacción de polimerización, de formación de un enlace fosfodiéster entre nucleótidos. Necesitan una cadena molde. El proceso de replicación es dirigido por la cadena de ADN molde y sigue el principio de complementariedad de bases, fijando el nucleótido que debe incorporar en la cadena que está recién formada. Necesitan de un cebador. La polimerización que realizan estas enzimas requiere que exista una cadena previa inicial llamada cebador, ya que son incapaces de tomar sobre su centro activo 2 nucleótidos individuales y comenzar una síntesis. Uno de los sustratos necesarios para la realización es, por lo tanto, una cadena preexistente. La dirección en la síntesis siempre es fija, como ya lo mencionamos antes, de 5' a 3'. Eso significa que adiciona nucleótidos a la cadena siempre por un extremo fijo, el extremo 3, o bien de los 2 extremos de nucleótido libre se van a incorporar utilizando su grupo fosfato o extremo 5' para añadirlo en una cadena de crecimiento. La velocidad con la que se adicionan los nucleótidos o progresividad se mide como el número de nucleótidos incorporados en una unidad de tiempo y es una característica propia de cada polimerasa. Otras enzimas que participan en el proceso de replicación, como aquí las mencionamos,
son las helicasas, enzimas que separan las dos cadenas de la molécula de ADN parental, desplazándose a lo largo de la molécula de ADN, eliminando los enlaces entre las cadenas, consumiendo en el proceso ATP. Las topoisomerasas son enzimas que desarrollan el ADN y lo relajan. Tenemos 4 tipos de isomerasas de la 1 a la 4 que actúan eliminando superenrollamientos negativos o bien induciendo dependiendo del grado de plegamiento que tenga el ADN en su estado natural. Las proteínas fijadoras ADN, que son proteínas que estabilizan las cadenas separadas uniéndose entre ellas. Las primasas, que son enzimas que sintetizan el cebador. Este suele ser un corto fragmento de ADN necesario para que pueda comenzar el ADN polimerasa 3 y que posteriormente será eliminado y sustituido por un fragmento de ADN por la ADN polimerasa 1. Las ADN ligasas, enzimas que se encargan de unir trozos formando las cadenas, realizadas por un enlace fosfodiéster entre los nucleótidos pertenecientes a 2 segmentos de la cadena. Encontramos aquí una tabla de resumen donde podemos ver diferentes proteínas y enzimas y la función que realizan. La replicación, como todo proceso, tiene distintas fases, las cuales son 3: inicio, elongación y terminación. En la iniciación, el origen de la replicación es una porción de ADN que contiene una secuencia característica de bases. Este segmento es reconocido por una proteína denominada ADN-A o alfa. En la fase de elongación consiste en la formación del cebador y la síntesis de la cadena de ADN. El proceso se caracteriza por no desarrollarse de forma idéntica en ambas hebras. La síntesis de la cadena conductora continua requiere únicamente que actúe la primasa, formando un cebador de ARN de unos 10 a 60 nucleótidos. Para su continuación, penetrar el ADN polimerasa 3 y realizar la polimerización de desoxirribonucleótidos. La cadena retrasada se forma en conjunto proteico en el que se localizan 7 proteínas distintas, además de la primasa. Luego tenemos la terminación, que las 2 horquillas de replicación se encuentran en el extremo contrario al origen determinado, así la replicación y necesitando únicamente la presencia de una topoisomerasa para la separación de las 2 moléculas. Por ejemplo, en las células eucariotas, las moléculas de ADN en células eucariotas son mucho mayores y más complejas que en el proceso de replicación en las células procariotas. Podemos hablar sobre ciertas diferencias, por ejemplo, que en las levaduras tienen secuencias de pares bases de 400 y en varios puntos de los cromosomas. La velocidad de desplazamiento de las horquillas de replicación son unos 50 nucleótidos por segundo, una velocidad relativamente baja si se compara con la de los procariotas, que es 10 veces mayor. Para incrementar la velocidad global del proceso en eucariotas existen varios puntos de origen sobre la misma molécula de ADN, estando separados entre 30.000 y 300.000 pares de bases. La presencia de múltiples horquillas de replicación acelera el proceso y permite que la replicación de eucariotas se desarrolle a velocidades mayores que en los procariotas. Los fragmentos de Okazaki en el ADN eucariota son más cortos, generalmente contienen 135 nucleótidos, debido a que las horquillas de replicación se mueven más despacio. También se han descrito diferencias respecto a las ADN polimerasas en eucariotas. Las ADN polimerasas alfa es una proteína oligomérica en la que una de sus unidades tiene acción primasa. Por último, las ADN de los eucariotas están unidos a las histonas y empaquetados en los nucleosomas. El proceso de replicación ha de ir acompañado por un proceso de síntesis de histonas. Luego de haber terminado el proceso, para que el ADN pueda seguir a las distintas etapas y procesos que hacen falta, necesita de ser reparado, en el cual hay distintos tipos de reparación. Tenemos la reparación por escisión de nucleótidos, la cual funciona mediante un mecanismo de corte y parche, el cual elimina una variedad de lesiones voluminosas, incluyendo los dímeros de pirimidina y los nucleótidos en los que se han unido diversos grupos químicos. Se pueden distinguir 2 vías específicas de este tipo de reparación. Una vía acoplada a la transcripción, en la cual las células plantillas de genes se transcriben y forman
de forma activa, se reparan de una manera preferente. Se cree que la reparación de una hebra plantilla se produce a medida que se transcribe el ADN y la presencia de lesión puede ser señalizada por una ARN polimerasa estancada. Esta vía de reparación preferencial asegura que aquellos genes de mayor importancia para la célula, que son los genes de la célula transcribe activamente, reciben la más alta prioridad en la lista de reparación. Y la segunda vía, que es una vía genómica global, que es más lenta y menos eficiente, pero corrige las células de ADN en el resto del genoma. Tenemos la reparación por escisión de bases, que es un sistema de reparación de escisión